bendiga, hermano. Estamos aquí en vivo desde el Eterno Yo Soy, en esta nueva etapa de nuestra vida, con esta situación del virus coronavirus, ¿verdad? Pero estamos aquí trabajando y dando palabra del Señor para la edificación de la iglesia. Aquí con mi amado hijo Pedro. Dios les bendiga. Aleluya, Dios les guarde. Verdaderamente es un privilegio. Hoy vamos a empezar a tocar un tema que atañe con lo que está sucediendo en Puerto Rico y en el mundo entero. Y es el tema de la prudencia. La prudencia es una palabra muy, muy hermosa donde uno aprende a la toma de decisiones y de la conducta que a Dios le agrada en este caminar. Vamos a comenzar con el pasaje de 1 Samuel, capítulo 18, verso 5. Y Pedro, por favor, consíguete ese pasaje. Ya lo tenemos aquí, tenemos aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Verso 12 al 15. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Fíjense, para que ustedes vean que la prudencia es una virtud que uno no nace con ella. Eso se va ejerciendo en el transitar de la vida. Y uno de los ejemplos mayores que es David, tiene el corazón conforme al de Dios, siendo un hombre normal, un hombre que fue pecador, cometió errores, pero dentro de la andanza de David en la presencia del Señor, siempre miraba hacia arriba de donde viene su oportuno socorro. Y esta palabra prudencia, cuando la estuve buscando en el significado en los diccionarios, es una palabra muy, muy amplia. Yo quiero que usted escuche bien, porque verdaderamente tenemos que abrir nuestro corazón para esta palabra en esta tarde. Mire lo que revela el diccionario secular con la palabra prudencia. Dice la palabra virtud que sabe distinguir, que sabe discernir lo que es bueno o malo. Puede hacer que uno huya o sentirse que se va del lugar para el bien del que está contigo y contigo mismo. Es observar mucho con cuidado lo que está alrededor. Es tener buen juicio. Es meditar para tomar decisiones. Cuando nosotros siempre estamos en el diario vivir, muchas veces nos toca relacionarnos con nuestras emociones porque andamos con ellas. Y en esta tarde lo que queremos es que esas emociones sean controladas por el Espíritu, pero con la virtud de la prudencia. De esta palabra maravillosa que hoy vamos a trabajarla y la vamos a desarrollar para la edificación del cuerpo de Cristo y para individualmente. Una de las cosas que muchas veces trae la prudencia es que nos evita malas decisiones. Y eso es sumamente importante, porque usted va a aprender hoy, lo tengo copiado por aquí, eso fue como un refrán muy hermoso que encontré en una información, que la prudencia es lo que el necio hace al final y el sabio lo hace al principio. No sé si me entendió. Dice, es lo que el necio hace al final después que se da cuenta que cometió el error, pero el sabio lo hace desde un principio. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor, porque verdaderamente opinar un poco sobre esta palabra es un poco difícil, sino buscando verdaderamente lo que nos quiere decir el Señor en esta tarde, en medio de toda esta situación que estamos pasando aquí, por lo menos en Puerto Rico. Pedro, consígueme la palabra por aquí que está en Proverbios 15. Ese gran proverbista escribió muchas áreas para esta palabra de la prudencia, para poderla desarrollar en el cristiano, y entendemos que en el no cristiano, pero esta palabra se podrá entender solamente en el Espíritu. Proverbios 15, desde el principio. 15.1, vamos a conseguir 15.1.
Oigan esto. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Fíjense, esta palabra que nos está trayendo el proverbista es cuando uno está en relaciones, ¿verdad? Sociales, y alguien te pueda responder o tú puedas responder de una manera negativa. Antes no lo pensaste para herir, posiblemente ni pensaste que la palabra que tú ibas a decir o ibas a dialogar iba a doler. Un ejemplo, tú le puedes decir a una persona que es fea de una manera despectiva y ahí no hubo prudencia. Cuando hay mucha gente que usan distintas palabras para, aunque sabemos que en la creación no hay nada feo, pues hay palabras que a veces uno las dice sutilmente y la persona no se va con un coraje posiblemente en el sentido de que lo heriste, pensando que es adrede. Yo no sé si lo podamos explicar de otra manera. Esta versión está... Pues léela en esa versión. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Maravilloso. Mira lo que dice uno de los teólogos que, ¿verdad? Que Spurgeon dice: para aplicar prudencia tiene que tener el fundamento en la sabiduría de la palabra de Dios. Claro, cuando uno tiene la palabra de Dios injertada en su corazón, eso es lo que dice el gran profeta Ezequiel, ¿verdad? En el fundamento de que Dios nos va a transformar el corazón ese de piedra en un corazón tierno de carne, que nos va a llenar de su espíritu. En la palabra prudencia está esa virtud de que cuando uno va a hablar se pueda dirigir de una manera educada, aunque pueda estar diciendo una verdad sin hacer daño. Pedro, consíguete la palabra en Proverbios 24, por favor. Recuerda que estamos siempre utilizando la palabra del Señor para fundamentar todo esto, porque verdaderamente en la opinión del hombre puede haber muchos errores, pero en la palabra del Señor no. Proverbios 24, desde el principio. Sí, 24:3, perdóname. Sí. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Fíjense, si se dan cuenta, hay dos palabras muy distintas que aunque son gemelas, es la prudencia y la sabiduría. Van de la mano automáticamente, porque usted no puede ser prudente si no es sabio. Quiero que puedan entender eso. Y la sabiduría es el principio de tenerle temor a Jehová, que es el respeto que uno pueda tener a la parte del Señor. Vaya conmigo un momentito a Primera de Reyes, Pedro, consíguete Primera de Reyes, para que podamos ver que esta palabra siempre, casi en toda la esencia de la Biblia, va de la mano con la sabiduría. Primera de Reyes 4. Estamos aquí en un pasaje donde Salomón, una de las peticiones grandes de Salomón fue que le diera sabiduría. Y mire lo que dice Salomón, Primera de Reyes 4. verso 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Fíjense, esa palabra prudencia y sabiduría que van de la mano, y le dio anchura de corazón, era que el hombre tenía una visión extraordinaria, verdaderamente sabía tener empatía. Y aquellos que leemos la palabra, ¿verdad? Está el ejemplo de cuando vinieron aquellas dos mujeres con un bebé y ambas traían su propia historia. Traían la historia de que el hijo era de ella y la otra decía que el hijo era de ella. Y cuando Salomón, me imagino en ese ser interior, pide sabiduría a lo alto, dice, pues piquemos el niño en dos. Y qué sabiduría tan grande le dio Jehová en ese momento, que la verdadera madre, y él pudo discernir. Una de las cosas que trae la sabiduría, trae la prudencia, es que discierne. Y él pudo discernir fácilmente cuál fue la verdadera mamá, cuál era la verdadera mamá. Y en ese momento le dio la prudencia, tomó la decisión y le entregó el bebé a la que es verdadera mamá. Una de las cosas maravillosas de la prudencia es que nos enseña no solamente el conocimiento, sino a cómo aplicar el conocimiento, lo que hemos aprendido. Vamos un momentito a la palabra del Señor. Pedro, consíguete Santiago 3. Santiago 3.
Cuando usted va a Santiago 3, lo que ese pasaje que vamos a leer ahora nos va a significar es que lo que yo digo conocer es lo que yo aplico. Santiago. Es como dar el fruto de la palabra que usted ha traído o ha mencionado. Cuando vamos a Santiago 3, verso 13 al 18, léelo, Pedro. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hasta el 18. Hasta el 18. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Aleluya. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si vemos en este pasaje, hay dos tipos de sabiduría. Hay una que es diabólica, que es la que nos hace errar a nosotros. A veces viene la prepotencia en esa sabiduría, que tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Una de las cosas maravillosas es cuando nosotros a veces queremos presentar nuestras propias opiniones, se quiere colar la sabiduría diabólica. Y es que nosotros tenemos unos conceptos traídos del mundo, o cuando llegamos a los caminos del Señor ponemos unos prototipos en nuestra mente, la cual no nos lleva bien. Por eso es que siempre cuando se va a trabajar sabiduría del cielo, prudencia y conocimiento, tenemos que aplicarlo por medio de la palabra del Señor. Eso es sumamente importante. Vamos para un momentito porque hay una advertencia. Vamos a Proverbios 3. Jessica, consíguete Proverbios 3, por favor. Proverbios 3. Amén. Vamos a leer el verso 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Consíguete en ese mismo concepto 26:12, por favor. Ay, pero se lo leí en la otra versión. No hay problema, se entendió. ¿Qué versículo me dijo, pastor? Capítulo 26, verso 12 de Proverbios. ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Mas se puede esperar de un necio que de gente así. Mire lo que dice el pasaje. ¿Has visto hombre sabio? Se hace una pregunta el proverbista. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Mire lo que es enfocarse en una opinión de uno propia. Que dice el proverbista que un necio posiblemente sea más sabio que él. Cuando a uno se le mete la opinión de uno y está enclavada en nuestra mente, eso nos puede traer muchos problemas y casi siempre surge en medio de las conversaciones. Por eso que el que habla mucho a veces dice que no falta pecado en la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos entonces a tomar ciertas áreas donde esta palabra nos hace llevar a ciertos momentos de nuestra vida para que no nos lamentemos luego, en el sentido de que cuando yo lo sabía, pero no lo hice. Vamos a buscar Mateo 7, una palabra que nos enseña tanto, esta palabra prudencia. Recuerde que al no tener prudencia nos afecta a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Sumamente terrible. Es una cosa que esa palabra va acompañada de errores. En esos errores aprendemos lo importante, como el salmista David,
es que no volvamos a cometer los mismos errores. En Mateo 7, Pedro, consíguete Mateo 7, verso 24, hay una enseñanza, hay como una pequeña analogía, que es del hombre prudente. Sí, desde el 24, del 7:24 al 28, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vamos a parar un momentito ahí. Fíjense, bien importante que no tan solamente es oír la palabra, sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No tan solamente es oírla, es el que la obedece. Porque tú puedes escuchar, yo puedo escuchar, pero podemos usar hasta la doctrina del lagartijo que entra por aquí y sale por acá. Si no la aplicamos, no va a funcionar. Esta palabra tiene que funcionar cuando llega a nuestro corazón. La podemos tener en nuestra mente, por eso que hay mucha gente que conoce muchos pasajes bíblicos, pero en la aplicación se cuelgan. Y ahí es la diferencia de la prudencia. Amén, sigue Pedro. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aleluya. Fíjate una de las cosas maravillosas de este pasaje, y es que no porque tú seas prudente, estás exento de las situaciones de la vida. Tú puedes ser prudente y te lleguen problemas. Lo que hay que hacer es aplicar la prudencia en el momento de la prueba, y sabemos que nuestro oportuno socorro viene de arriba, de lo alto, viene de Jehová. Que aunque está esa palabra en el Antiguo Testamento, sabemos que nosotros tenemos a nuestro Dios dentro de nuestro corazón y Él se manifiesta en nuestra vida. Ahora, mire lo que trae uno de los frutos de la prudencia, es algo bien hermoso, es ser sensato y discreto. Vamos a ir a la palabra del Señor. Jessica, consígueme. Los proverbios son ricos en enseñanza, quiero que sepan eso, por eso que este libro es tan maravilloso. ¿En Reina Valera o...? Cualquiera. Proverbios 11. Mire lo que hace la persona discreta, lo que nuestra hermana Jessica consigue el pasaje. La persona discreta es una persona moderada en los sentidos, tiene un dominio propio, y escuche esto bien importante, guarda información en confidencia. Una persona que es prudente está asociada a una persona discreta, y esto nos hace que seamos unos buenos confidentes, unos buenos fieles en guardar información. Amén. Vamos a Proverbios 11, verso 13. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. ¿Te escucho eso? Eso falta mucho hoy aquí en la iglesia. Guardar información, muchas veces nosotros mismos dentro de las congregaciones no podemos mantener ese dominio propio en guardar la información confidencial. Una de las cosas que tiene la prudencia es que no tiene prisa. Hay mucha gente que quiere las cosas a la carrera, a veces te dicen una información y dentro de nosotros mismos le creamos frutos nuevos porque te dijeron que la persona pesaba 90 y tú entonces dices que tiene 75, o sea, le robas información o le añades información. Dentro de esa prudencia, que es el discreto, maravilloso, guardar la información que se te dio. Guardar la información que se le dio el pastor. Amén. Amén. Ahora, mire qué maravilloso. ¿Cómo yo consigo ser prudente? ¿Cómo podemos obtener la prudencia? Porque no todo el mundo tiene prudencia. Hay unos candidatos para esta prudencia, pero se exigen unos requisitos. Pedro, consigue este Proverbio 1. Es un estudio sencillo, bien concentrado, pero en la aplicación es maravilloso. Trae unos frutos hermosos.
Proverbios 1. Del 1 al 5, del 1 al 4, perdón. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para un momento ahí. Fíjate qué sencillo empieza el proverbista, que la sabiduría que va al lado de la prudencia, lo que nos quiere enseñar es para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia. Sigue, Pedro. Para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hay una palabra aquí que fue la que me caló y tuve que buscar información sobre ella. Es la palabra simples. Para dar sagacidad a los simples, y esa es como decir, el requisito para estos candidatos de adquirir prudencia. Mire, estuve buscando lo que es simple. La palabra simple viene siendo más o menos que es humilde, pero no tan solamente se queda en humildad. Dice, persona que reconoce que carece, que le hace falta, no es para que él lo sabe todo, pero sí su corazón está presto a ser enseñable. No toda persona tiene el corazón enseñable. Muchas personas piensan que lo sabe todo y cuando no lo saben se las inventan, como dicen por ahí en el aire. Y en el prudente no es así. El prudente reconoce hasta dónde puede llegar, puede saber, mira, yo conozco de esto y aquí no opino porque no sé. Y uno de los candidatos es esa, el área de la simpleza. Uno de los personajes maravillosos que me acuerdo hasta de mi hijo fue Pedro. Pedro en la Biblia nos enseña que fue un hombre de un carácter sumamente hostil, fuerte, difícil. Y vemos su trayectoria, cómo este hombre fue creciendo. Fue una de las cualidades grandes que tuvo Pedro en su crecimiento, comenzando en el llamado, fue cuando Jesús lo llama con la barca llena. Porque si lo llega a llamar con la barca vacía, posiblemente Pedro se hubiese ido. Pero una de las grandezas que tenía Pedro dentro del mundo en el que él vivía es que aparentemente el área de lo material no estaba muy sostenido, no estaba muy agarrado a la tierra, porque empieza con la barca vacía, Cristo se la llena y le dice, y ahora te haré pescador de hombres, y Pedro lo siguió, teniendo ya su negocio abundante. Y eso es maravilloso, eso es sumamente maravilloso. Y ahí se nota que dentro de toda su crecimiento y toda su área dura de roer en el carácter, él tenía un corazón enseñable. Jessica, por favor, consígueme una palabra maravillosa que nos escribe Pedro en su primera epístola. Ahí vemos un crecimiento espectacular de este hombre. Primera Pedro capítulo 3. Amén. Verso 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios, el Espíritu Santo, le da una sabiduría extraordinaria en esa palabra a Pedro. Pedro era un hombre tosco en su proceder. Y este hombre, Dios le da ese privilegio de escribir este tipo de pasajes. Y en mi Biblia dice que son los deberes conyugales. Dentro de la manera que vamos conociendo a Pedro, que era un hombre que también fue hipócrita, dentro de en la historia del libro de los Hechos, que Pablo lo tiene que reprender, vemos a este hombre ahora en una defensa donde la mujer no tenía ni voz ni voto. Dios, hablándole por medio del Espíritu Santo, escribe y le da un consejo a los otros varones casados. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Eso es reconocer la grandeza que Dios nos da por medio de la mujer. Y como coherederas, que en aquella época la mujer no era contada para nada,
de la gracia de la vida para que, miren lo grande que Dios le pone a este hombre, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Yo me imagino, recordemos que Pedro, en aquel momento de la conversación de Jesús, cuando Jesús dijo que iba a partir, Pedro que se quiso obstaculizar el proceso del Calvario de Cristo. Verlo en este momento, reconocer que comportarse duramente con la mujer revela al Espíritu Santo que hay estorbo en la oración. Es algo espectacular, eso nos toca a nosotros, a los hombres. Tenemos que aprender que en medio de todo este ambiente que estamos viviendo, algo que puede estorbar nuestra oración es como nosotros tratamos a una dama, a nuestra esposa, a los que son casados, ¿verdad? Al sexo opuesto. Nos da, por medio de Pedro, un hombre tosco que Dios va moldeando. Y esto me trae a colación a lo que es un diamante. El diamante, cuando usted va a la mina de diamante, usted va a encontrar que el diamante en el momento es un tipo de carbón que hay que pulirlo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Le pasa igual que a la perla, que tiene que entrar a un área hostil, que es la arena, raspar el proceso de que el nácar vaya a defender eso, y lo que hace es una cosa maravillosa. Asimismo lo hace la prudencia, nos hace ser personas maravillosas que brillamos en el nombre poderoso del Señor.